Mucha gente que llega a los 60, 70 años descubre la cábala y dice, qué lástima que no la descubrí a los 20. Porque si la descubrí a los 20, trabajo mucho más rápidamente el orden de prioridades y pierdo menos el tiempo. Si no hay sentido de la vida, es una pérdida de tiempo total, porque tú no sabes a dónde vas. Si hay búsqueda de ese sentido, ya no hay pérdida de tiempo, porque la propia búsqueda es el sentido. Entonces a mí me parece que hay que tranquilizar en parte a la gente, a la población, a los que nos están viendo, y darles la tranquilidad que los que encontraron el sentido y los que los están buscando, podríamos decir que están haciendo las cosas bien para tener una vida feliz. Aquellos que dicen, la vida no tiene sentido y me resigno a esto biológico, como si el universo de Yacía es el único que existe, y están ante un problema. Sí, bueno, eso yo lo podría comparar como quien va a escribir una tesis para el máster, que hay mucho material, pero tiene que enfocar, porque si no, a veces con mucha literatura, mucho consejo, muchos autores, a veces puede confundir mucho a uno. Entonces uno lo que tiene que hacer es enfocar, definir, y luego entonces tiene que uno trazarse metas a corto plazo que sean, que estén a nuestro alcance, porque tampoco podemos ahora pensar tengo que librarme de algo y que a veces me pongo imposibles, sino que todo uno tiene que ir poniendo metas realistas en las cuales uno va trabajando de forma consistente. Y yo diría que un poco del secreto del crecimiento, hablabas de la BINAB, del fortalecimiento de la BINAB, la Jojumá en este sentido tiene que ver con esas metas a corto plazo, con un enfoque de que puede haber muchos autores, pero yo voy a enfocarme en esto que resuena con mi Neshama. Voy a comenzar a trabajar poquito a poquito en ciertos desequilibrios que ya yo he identificado en mí, porque yo creo que si toda persona es honesta, uno puede saber dónde tiene lo que llamamos el talón de Aquiles de cada cual, que si es un rasgo de la personalidad o algo en uno, en lo que tiene que mejorar, y la persona entonces va a estar actuando con conciencia de poquito a poquito, ir elevando, ir refinándose. Y eso es en sí también desbloquear, romper barreras. Porque a veces pensamos que desbloqueos y todo suena como algo a veces suena como algo muy grandioso y que hay que buscar cosas extrañas. No, es algo tan sencillo, pero a veces no. Difícil porque uno tiene ahora que trabajarse uno. No es fácil llamarse la atención a uno, es fácil apuntar allá, pero cuando uno tiene ahora que reconocer es algo en lo que tiene que trabajar. Y lo que es más, no solo reconocerlo, porque hay veces que uno puede ver dónde está el defecto y no hace nada, sino que ahora yo voy a tener la fuerza de doblegar o de equilibrar esa energía para poder de alguna forma empezar a abrirme a nuevas oportunidades en mi vida. Y vuelvo a decir, yo a veces noto, a veces en mí mismo, en otras personas, cuando uno interactúa, se da cuenta de que hay veces que las personas se autosabotean y que se crean bloqueos, que pueden ser bloqueos, otra vez, en el pensamiento, que no pueden ver más allá y que eso se puede abrir, expandir a medida que la persona va haciendo un trabajo estructurado, un trabajo con metas a corto plazo, pero con un enfoque, con un objetivo. De lo contrario, es muy difícil. Fíjate qué curioso que hay un tema que se reitera, y quizás la cábala con los libros de autoayuda aquí estamos un poco distantes en un punto, porque a veces cuando estamos hablando de cábala aplicada a la psicología prácticamente parecemos gurúes de autoayuda y no lo somos, porque me parece que acá hay un dato clave entre la autoayuda y la cábala como diferencial, porque la gran pregunta que surge es ¿qué causa la motivación? Y el punto para mí es que, como tú estabas diciendo y coincido, podríamos decir, la voluntad, es decir, razón. Es decir, tiene que haber un punto de voluntad inicial que, aunque no exista motivación, se ponga en marcha con la idea de motivación futura. No sé si me sigues en el Sí. análisis. Es decir, hay un punto donde uno tiene que comenzar a hacer lo que tiene que hacer, no esperando que llegue la motivación. Porque cuidado, en
el libro de autoayuda dice, hay que motivarse, pero hay gente que no está motivada. Y desde, el Sí, punto de y desde el punto de vista de la Cábala, la motivación aparece después. Es como cuando de niños nos llevaban a bañarnos, y nadie quiere bañarse de niño, la verdad, y yo no sé, yo necesito ir a bañarme ahora, pero de niños los niños no quieren. Y cuando están abajo de la ducha, abajo del agua, el niño está feliz, inclusive está jugando. Pregunta, ¿cómo se le motiva al niño a bañarse? Llega un momento que al niño tenés que decir, te tenés que bañar porque no puedes estar sucio. Es decir, hay un punto de voluntad. La motivación empieza a aparecer después, muchas veces.